¿Qué tal, barbers? Mi nombre es Isaac Reyes, para quien no me conoce. El día de hoy les traigo un paso a paso de cómo realizar un burst fade. Espero que les guste y que corra el video. Bien, barbers, vamos a empezar a sacar primero nuestros oscuros. Vamos a utilizar el wall clip del número 3 con la palanca totalmente cerrada y vamos a empezar a quitar todo el peso del cabello. Con apoyo de nuestro peine de niveles vamos a apoyarnos para no pasarnos los arriba. Y vamos a hacer movimientos rectos para quitar todo este peso del cabello. Vamos a continuar con la parte lateral izquierda. Igual con el apoyo del peine de niveles vamos a quitar todo el exceso en movimientos rectos, sin pasarnos más de lo debido. Recuerden que aquí estamos sacando únicamente nuestros oscuros. Vamos a hacer un desvanecido descendente. Bien, barbers, con la misma clipper en ajuste totalmente cerrado, con el wall clip del número 3 y un peine flap top, vamos a quitar este exceso que queda. Si se dan cuenta, nada más estoy quitando el exceso y uso el wall clip para no pasarme de más de lo que tengo que dejar. Y vamos a repetir el procedimiento. Si se dan cuenta, estoy utilizando la Stahlkraft Row. Hace unos días hicimos la revisión. La verdad es que la he estado probando con los clientes y dicen que pasa muy suave. Entonces, no se siente, está muy cómoda, silenciosa. Es una buena opción. Tomar nuestra máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado y vamos a sacar nuestro límite de blancos, que es la luz. En este caso, como va a ser muy bajo el burst, vamos a tomar nada más como referencia un dedo. No sobre la oreja, sino entre la oreja y el cráneo del cliente. Entonces vamos a empezar a retirar. Empezamos a marcar nuestros blancos. Hay que tratar de marcar bien lo que es la intención de los blancos o de la luz, para que así vamos desvaneciendo y no se vaya a ver chueco el desvanecido. Ya posterior que sacamos nuestra intención de blancos, vamos a abrir totalmente la palanca y vamos a subir un dedo arriba y vamos a conectar el cero cerrado con el cero abierto. Entonces, si se dan cuenta, voy a ocupar la mitad de la cuchilla, de la clipper, hacia afuera, para poder dar esa curva que queremos. Voy avanzando con calma, con las puntas. De este lado lo mismo. Si se dan cuenta, estoy siguiendo la línea, es curva, para que vaya quedando bien el desvanecido. Ahora vamos a eliminar la pequeña línea que haya quedado entre el cero cerrado con el cero abierto. Lo vamos a poner en el ajuste a la mitad. Y empezamos a devastar nada más. Empezamos a dar pequeños toques donde queda esa línea. Ahora vamos a empezar a pasar con la parte lateral izquierda y vamos a repetir el mismo procedimiento.
Yo lo que les recomiendo siempre que vean su espejo, en este caso mi espejo está al frente mío, y voy a delimitar a la misma altura con con mi espejo para que no me quede más alto o más bajo. Entonces voy a hacer lo mismo viendo mi espejo totalmente cerrado. Igual un dedo entre la oreja del cliente y su cráneo. Si se dan cuenta, voy con las puntas de en medio hacia afuera. Ahora abro totalmente mi máquina nuevamente y subo 1 centímetro arriba. Recuerden que también tienen que hacer bien las intenciones, tienen que darle amplitud a cada intención para que su desvanecido se vaya notando. Ahora vamos a quitar esa pequeña línea que haya quedado a la mitad. Usen también su cepillo facial para que vayan quitando el exceso de cabello que ya ustedes ya vayan cortando. La verdad que sí conviene esta máquina, es silenciosa y como trae su cuchilla totalmente plana, no tardas mucho en desvanecer la intención que sigue. Entonces muy buena opción. Es tomar nuestro wire clip de la media o punto 5 en el ajuste totalmente abierto y vamos a subir otra intención. Va a ser 1 centímetro arriba para conectar el 0 abierto con el 1 que ya hicimos con la media y la palanca abierta. Entonces subo 1 centímetro. Igual voy haciendo movimientos rectos. Y voy subiendo todo alrededor. Disculpen, barber, si se oye mucho ruido, pero aquí en la ciudad donde yo vivo hay mucho bullicio entre carros y gente. Vamos a quitar la pequeña línea que haya quedado. Cerramos la palanca a la mitad y vamos a ir desbastando solamente con las puras puntitas esa pequeña línea que nos haya quedado. ¿Se dan cuenta? Ya se está empezando a ver el desvanecido. Igual 1 centímetro arriba. Deben de tomar muy en cuenta sus intenciones para que se empiece a ver el desvanecido nítido. Recuerden que los desvanecidos siempre tienen que sacar blancos, que es la luz, los grises, que es el impacto visual, y los negros, que es la oscuridad. Pues ahí está. El siguiente paso es tomar nuestra máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado y el wire clip del 1,5 y vamos a desbastar esta línea que se ve aquí, ¿vale? Igual movimientos rectos. Pueden hacer movimientos rectos o un poco de movimiento en C. Lo que no queremos es que nos subamos o hagamos esto y se vayan viendo pequeñas líneas. Entonces lo que queremos es que salga el desvanecido de lo más nítido que se pueda y más limpio. Entonces vamos a ir en movimientos totalmente rectos y vamos a ir conectando los grises. Ya los blancos ya los tenemos, ya nada más nos falta quitar con trimmer el exceso. Pero ahí está. Voy desbastando poco a poco y voy quitando todo ese exceso. Ahora vamos a trabajar el lado lateral izquierdo.
Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Si se dan cuenta que está la línea y la vamos a quitar con el 1,5. Entonces empezamos. Si se dan cuenta, ya se conectó. Tengan en cuenta que deben de saber bien la nomenclatura para que sepan qué número va después del anterior para que les quede bien el desvanecido. Vamos a terminar de quitar este exceso con la máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado y el número 2. Y estamos conectando el 1,5 que pasamos anteriormente y ya estamos conectando. Si sentimos que nos falta un poquito más arriba, abrimos totalmente la palanca y acabamos de subir. Si se dan cuenta, yo voy trabajando paso a paso, primero el izquierdo, después el derecho. Pero ustedes también pueden trabajarlo nada más de un solo lado y cuando acaben el primer lado ya pueden cambiar del otro lado. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que ver bien las alturas de los dos lados para que no nos quede un lado más bajo y el otro lado más alto. Vamos a regresar en la parte lateral derecha y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora lo voy a ver totalmente y es el mismo paso. Es la manera en que yo hago mis desvanecidos y es la manera más fácil en que yo puedo sacar mis desvanecidos, pero ustedes pueden ir sacando su propia técnica. El siguiente paso es quitar y terminar de sacar la luz. Vamos a ocupar nuestra trimmer o nuestra delineadora y vamos a quitar todo este exceso de lo último. Vamos a marcar cerquillo y vamos a marcar contorno de la nuca. Entonces empezamos en orden, siempre hay que ir en orden. Recuerden, como hemos visto en videos anteriores, no hay que subirnos más. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya dejamos una medida con el cero cerrado, trae una medida. Entonces, si nosotros nos subimos, vamos a hacer que el desvanecido se vaya subiendo cada vez más. Entonces, lo queremos bajito, entonces vamos a quitar nada más el exceso. Aquí vamos a marcar el cerquillo. Siempre tienen que checar que el cerquillo esté bien marcado para que le dé más presencia al corte. Ahí está. Vamos a continuar acá. En este caso el cliente nos pidió el contorno de la nuca totalmente cuadrado, entonces no vamos a quitar el exceso. Ahorita trabajamos esta parte. Entonces recuerden que siempre empezamos por la parte en medio. Hacia la derecha. Y luego hacia la izquierda. Ya que delimitamos bien cómo va a quedar la nuca, que es cuadrada, vamos a quitar el exceso en la otra parte de la trimmer. Hay que pasar con cuidado porque hay clientes que son muy sensibles a su piel y luego se empieza a poner roja la piel. Pues ahí está. Vamos a continuar en el otro lateral. Vamos a quitar el exceso que tenga el cliente.
Si se dan cuenta, estoy avanzando en orden. Ahora vamos a marcar el cerquillo. Vamos a utilizar nuestra shaver ya nada más para quitar el exceso. Si se dan cuenta, no me estoy subiendo de más para no quitar la medida de la trimmer. Vamos a utilizar la cuchilla, una sola cuchilla, para que podamos eliminar todo el exceso. Recuerden que estamos trabajando un burst muy bajito, pues no hay que subirnos de más. Ahí está. El cliente en este caso no quiere que se elimine demasiado cabello de aquí, pero vamos a acomodar esta parte de la nuca para darle un poco de armonía y se vea bien y no se vea todo esponjado este cabello. En este caso el cabello del cliente es natural, es crespo, es un poco rizado, más bien es rizado y no hay tanto problema, luce bien este corte así. Entonces vamos a acomodar nada más la parte más baja de la nuca. Entonces vamos a tomar el clip número 1 en el ajuste totalmente cerrado y vamos a quitar con el flap top este exceso que tiene aquí. ¿Por qué uso peinetas para máquina sobre peine? Porque así evitamos que nos pasemos de más o cortemos de más el cabello y no queremos eso. Si se dan cuenta, ya no se ve tan abultada esta parte. Peino hacia abajo y voy quitando solamente el exceso. Aquí vamos a quitar un poquito más nada más para darle más armonía y que se conecte más el corte. Esta parte de aquí no me gusta, entonces ahí está. Ahorita con la navaja nada más vamos a darle forma a la nuca. Si se dan cuenta, en esta parte todavía se ve un poco desconectado el cabello. Vamos a conectar un poquito más para que se vea armonioso. Yo ya estoy viendo así de frente a mi espejo, estoy viendo que en los laterales se ve un poco desconectado el cabello. Entonces lo que voy a hacer es conectar un poco más esta parte, la parte corta con la parte larga. Entonces voy a peinar hacia abajo. Recuerden que hay que hacer el cabello hacia donde crece, en su forma natural. Y vamos a quitar este pequeño borde que hay con la máquina corrijo con las tijeras sobre peine, ¿va? Acuérdense que son sus tijeras microdentadas y vamos a quitar todo este exceso. Entramos, vamos subiendo y vamos quitando. Vamos percutiendo rápido. Si cortamos nada más en una sola parte, se pueden ver huecos. Pues ahí está. Si se dan cuenta ya se conectó más, pero todavía tenemos esa pequeña línea. Entramos y salimos. Entramos, percutimos y salimos. Aquí esta parte no me gusta, ahí está.
Vamos a trabajar ahora la parte lateral izquierda. Le hacemos lo mismo, vamos a quitar todo este exceso. Entramos, percutimos, salimos. Entramos, percutimos, salimos. Entramos, percutimos, salimos. Y siempre que hagamos cortes, volvemos a peinar hacia abajo para quitar todo el exceso de cabello. Ahora estamos conectando la parte larga con la corta. Se dan cuenta que todavía se ve un pequeño borde. Voy a trabajar con esta. Ahí está, barbers. Un pedazo de papel para que trabajemos los contornos con la navaja. Lo vamos a colocar aquí entre el cubridor para que aquí podamos depositar todo el exceso que quitemos de los contornos. Siguiente paso, vamos a colocar gel para afeitar en todos los contornos. Vamos a colocar nuestra navaja nueva en nuestro navajero. Recuerden que siempre hay que utilizar nuevas por cada cliente. Colocamos. Empezamos a trabajar. Vamos avanzando en orden. En este caso nada más vamos a trabajar el cerquillo porque al cliente no le gusta marcarse el cuadro de la frente. Entonces vamos a continuar en orden. Vamos a continuar en el pedazo de papel que pusimos. Vamos a colocar todo el exceso que hayamos ya afeitado. Vamos a concluir de la parte lateral derecha. Último, ya vamos a aplicar agua. Y un poco de crema para peinar. Vamos a esparcir. Vamos a dar un poquito de volumen. Con la secadora. En este caso no vamos a usar peine, nada más vamos a secarlo con nuestras manos. En este caso, como el cliente tiene el cabello natural, crespo y un poco grueso, pues nada más aplicamos un poquito más de crema para peinar. Entre más húmedo se vea este tipo de corte, luce mejor. Entonces lo único que ya vamos a hacer. Y bueno, barbers, este es el resultado. Es un burst fade bajo. Espero que les guste. Combina muy bien con los rizos del cliente. Y pues no se les olvide suscribirse a mi canal.
darle like si les gustó y recuerden que todos somos Barber Fido Campo.